borrar esto. Ok, entonces el último. Dice que hay que calcular el área, pero tenés que aproximar numéricamente el resultado. Vamos a ver, dice, encontrar la superficie, el área de la superficie de la porción del paraboloide, que es z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que está, dice, por arriba de la región triangular R en el plano XY que tiene vértice en 0, 0, en 1, 1 y en 1, 0. Básicamente este triángulo, ¿verdad? Que queda en la parte inferior, ¿no? Este que se ve aquí abajito, ¿no? Ese triángulo, al elevarlo, digamos, al paraboloide genera una superficie, ¿no? Que es esa que se ve por aquí arriba, ¿no? Entonces, esa superficie yo lo que quiero es calcularle el área, ¿no? Este problema dice que usando una aproximación numérica, porque posiblemente la integral que se tenga que resolver, pues no va a ser posible resolverla con técnicas de integración. Entonces, sería de esta manera, ¿no? Vos vas a, bueno, me regreso aquí. Fíjate que la función z es esta, ¿no? Al yo calcular, digamos, la z respecto a x, o sea, la parcial respecto a x, eso me va a dar ¿cuánto? A ver, negativo 2x, ¿no? Ok, al yo calcular la parcial de z respecto a y, entonces eso me va a dar negativo 2y. Ok, entonces cuando yo eleve al cuadrado z respecto a x y z respecto a y, sería 4x cuadrado y 4y cuadrado, ¿verdad? Respectivamente. Entonces por ahí vamos, ¿no? La integral doble que tendría que evaluar sería la siguiente, ¿no? Esta que está acá. Y para calcular, bueno, y la región R es un triángulo. O sea, el R en cuestión, que está acá, es un triángulo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer polares. Solo que hacer polares sobre un triángulo es, pues no es tan efectivo como hacerlo sobre hacerlo sobre un círculo. Entonces, veamos lo siguiente. Y voy a borrar aquí esto. Entonces, me voy a regresar a el problema, o sea, la región, ¿no? Era esta, ¿no? Esa era la región, ¿verdad? Esa es la región, un triángulo. Entonces, ubico esos puntos, ¿no? Doble 0, 1, 1 y 1, 0. Entonces, si yo hago eso, me voy aquí. Entonces, vamos a ver si lo comparto aquí. Ok. Entonces, si yo hago eso en cuestión, o sea, ubico a los puntos 1, 0, perdón, 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Entonces yo tengo ese triángulo, ¿no? Entonces mi región R sería ese triángulo. Pero debido a que el integrando, ¿no? De mi integral doble es que está por acá, déjame te lo comparto. O sea, el integrando sería ¿no? Entonces es una raíz 4x cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces yo voy a usar polares porque el x cuadrado más y cuadrado, cuando saque factor común 4, eso se convierte en r cuadrado. Así que el integral va a ser, en comillas, más fácil, ¿no? Entonces, la cuestión, ¿verdad? Es que los límites para R, como R un triángulo, entonces yo tengo que tomar esta región, que sería mi R, y pasarla a polares. Entonces, pasa lo siguiente, joven. El ángulo que se va a barrer para generar a esta región R cuando las coordenadas son polares, pues tiene, o sea, a ver, vamos a cambiar aquí los ejes. Entonces, el eje sería polar, ¿no? Sí, así es. El eje es polar.
No necesito esto y esto, ¿no? Ok, entonces sería algo así, ¿no? O sea, el eje es polar. Entonces, esos puntos, ¿verdad? Vamos a ponerle las coordenadas. Vamos a ponerle los números, ¿no? Ok. Entonces, mira, esos son los puntos del problema, ¿no? O sea, solo déjame chequear, no vaya a ser, la estoy embarrando. 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ok. Eh, ok, entonces ese triángulo se genera, digamos, al considerar un ángulo aquí en coordenadas polares. Por ejemplo, primero tendrías que calcular cuánto sería ese ángulo que se genera aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto vale este ángulo? El que se genera entre este punto y este punto. Fíjate que ese ángulo es de 45 grados y eso sale de geometría de la más básica, ¿no? O sea, vos tenés al punto 1, 1 con el 0, 0, al unirlos, eso es la bisectriz, ¿no? Del primer cuadrante. Así que ese ángulo es de 45 grados o lo que es lo mismo, pi cuarto, ¿no? Entonces vamos a renombrarlo como pi cuarto. A ver si se ve ahí. Ok, entonces vamos a ponerle que ese ángulo sea pi cuarto. Pi cuarto. Entonces la pi. Ok. Entonces vamos a ponerle ahí, caption. Bien. Entonces ese ángulo es de pi cuarto, el que se genera aquí. Ahora hay que ver lo del radio, ¿no? Entonces, fíjate que el radio, si vos tomas una línea cualquiera, ¿no? Una línea cualquiera, uní el centro, que es el polo, con cualquier punto que esté, digamos, más allá del radio que se está barriendo, que es de 0 a pi cuarto, entonces vos generás un punto de corte, ¿no? Este punto de corte ahí. Entonces, ese punto de corte entre esa recta, a ver, vamos a caracterizarlo, o sea, este punto, ¿no? Entonces, ese punto de corte entre esa recta y esta otra, ¿no? Va a generar en este caso una función. Esa función hay que calcularla. ¿Cómo calcular esa función? Básicamente lo que hay que hacer es esta línea, o sea, esta línea que está acá, tiene una ecuación en polares. Entonces, lo que tenés que hacer es calcular cuál es la ecuación de esa línea en polares. Y es relativamente rápido si usas lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Entonces, velo de esta manera, ¿no? Esta línea que une 1, 0 con 1, 1 es la línea y igual a 1, ¿verdad? Porque si y vale, perdón, x igual a 1. Porque si x vale 1, entonces vos generas a esta línea, ¿no? La que está señalada con esta flecha. Entonces, lo que se hace simplemente es, se aprovecha, ¿verdad? Que en polares x vale r coseno de teta. Y eso vale 1, ¿verdad? O sea, como x vale r coseno de teta, entonces eso vale 1 también. Y ahí después despejar a r. ¿Quién sería r? R sería la fracción 1 entre coseno. 1 entre coseno de teta. Y 1 entre coseno, ¿verdad? Por propiedad, eso es secante. Entonces, r igual a la secante de teta sería la ecuación de esa recta en coordenadas polares. O sea que esa recta, que en rectangulares es x igual a 1, en polares es r igual a seno, secante. Entonces, ¿cuáles serían los límites para r? Vamos desde el polo hasta la recta, o sea, desde 0 hasta secante. Y así se definen, ¿verdad? Los límites de integración de esta integral doble, ¿no? Vamos de 0 a pi cuarto para el ángulo y de 0 a secante para el radio. Y después hay que evaluar esta integral aquí, esta integral que está por acá. Entonces sería integral 4r cuadrado más 1 por r de r, solo sería, a ver, 4r cuadrado más 1 a la 3 medios, entre, a ver, sería 8, ¿no? Estamos, ¿no? Un octavo de 0 a pi cuarto, 2 tercios, porque es 4r más 1 a la 3 medios, y los límites de 0 a secante, ¿no? Si evalúa en 0, o sea, simplemente esta potencia, ¿no? Sería 1. 1 a la 3 medios es 1.
Si evalúas en secante, te queda 4 secante cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces te queda este integral que está por acá, ¿no? Entonces, este integral que está por acá. El 1/12 es porque el 2/3, ¿verdad? Se multiplica por 8, 1/12. Entonces, ese integral que está por ahí, ¿verdad? O sea, no hay, digamos, una forma de poder hacerla a mano, ¿no? Entonces, si vos querés integrar a 4 secante cuadrado más 1, todo eso a la 3 medio, y después restarle 1. Bueno, lo de restarle 1 sí se va a poder, ¿no? Solo sería separar en dos integrales. Pero este integral en cuestión, ¿verdad? Solamente esto. Entonces es, pues, difícil de integrar. De hecho, me debería ser imposible de integrar con un método tradicional. Entonces lo que se va a hacer es se va a aproximar numéricamente, ¿no? Entonces eso de aproximar numéricamente tiene que ver con estos métodos, ¿no? de integración, que son, por ejemplo, métodos numéricos de integración. Si se acuerdan de matemática 2, hay varios. Está un método que se llama método de Simpson. A ver si lo puedo escribir por aquí, ¿no? Ok, entonces vamos a anotar algo. Entonces hay varios métodos de integración. Entonces está este método que se llama Simpson. También hay otro método que es sobre la regla del trapecio. Profesor, Sí. pregunta Bismarck que de dónde salió la secante. Lo de secante. Lo que ocurre es que cuando vos estabas, digamos, aquí, estaba acá, ¿no? Entonces, simplemente, si vos tenías bueno, vamos a tomar este texto, lo vamos a hacer más grande. Creo que puedo hacerlo más grande. Vamos. A ver. Ok, entonces ahí está pequeño. Grande. Ok, entonces se ve por ahí, ¿no? Entonces lo que se tiene es, se toma la ecuación de la recta, que es la que une esos dos puntos, 1, 0 y el 1, 1. Esa ecuación de esa recta es x igual a 1. Y de ahí o sea, en polar x, r coseno. Y entonces pasa a dividir coseno y 1 entre coseno es secante. Así que la ecuación x igual a 1 es equivalente a r igual a secante de teta en polares. Entonces de ahí sale, digamos, la ecuación de esa recta, ¿no? O sea, y de ahí sale la secante, de hecho. Ok. Ya. Ya, Bismarck. Got it. Ok, entonces, después lo que queda, te repito, es calcular esta integral, sencilla, ¿no? Bueno, aunque sea sencilla la integral, ¿verdad? No es que va a ser siempre fácil esto, ¿no? O sea, ya sabes que una integral puede complicarse, pues, o sea, en pocas líneas, digamos, en una integral se puede complicar mucho, ¿no? Entonces, para poder calcularla, va a usar un método numérico, ¿no? Entonces, de ahí sería bueno, digamos, que se manejen ciertos métodos numéricos. Pensaba hacerlo con ustedes, no sé si están de acuerdo en que pues tendrían que llegar a repasar algunos métodos numéricos. Yo sé que eso no es de su agrado, pero pues, hay que usar un software, ¿no? Para calcular esa integral de alguna manera. Entonces vamos a usar MATLAB. Y vamos a usar un método numérico de los más fáciles que puede haber. Suponete regla del trapecio, ¿no? Entonces, la integral es esta, ¿no? Es 4 secante cuadrado de teta más 1. Todo eso a la 3 medios. Menos 1. Entonces, lo primero sería crear una función que te permita o sea, que te permite evaluar a eso, ¿no? A elevar 4 veces la secante cuadrado de teta más 1, elevarlo a la 3 medios y después restarle 1, ¿no? Entonces, vamos a buscar, a crear una función que te evalúe eso.
Y pues eso es relativamente fácil por acá. Entonces, vamos a poner la pantalla en 2. Y por otro lado, voy a dejar de presentar aquí, ¿no? Bueno, creo que me parece que este es el final de la presentación, así es. Así que, entonces vamos a ver el problema, ¿no? Es este, ¿no? Que decía, iba a partir la pantalla en 2. Entonces, por ahí está, ¿no? Entonces, mira, literal es esta, ¿no? Obviamente, no sabemos cómo llegamos a este resultado porque es directamente de una integración numérica, ¿no? Entonces, vamos a crear una función por acá. Entonces, la función se va a llamar, bueno, función, va a ser f, o bien, función, valor, igual a, f de, digamos, 4. Pues sería esta, ¿no? O sea, sería 4, el integrando, ¿no? 4 secante cuadrado de teta más 1, f de x, ¿okay? Y para evaluarla, entonces lo que haríamos sería valor. Creo que puedo hacer esto más directo. A ver. Sí, creo que puedo hacer esto más directo para no hacer tanta complicación. Entonces, f igual a, creo que sería así, ¿no? Es 4, ¿verdad? Por, va a ser más grande esto. 4 por la secante de x está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería cuadrado más 1 y todo eso elevado a la 3 medios y después a eso restarle 1, ¿verdad? Entonces esa sería la función. Fíjate que hay un 12 ahí, ¿verdad? Que está como de constante. Así que para incluirlo acá, ¿verdad? Y no hacer dos cosas, así que sería, dividamos todo esto entre 12. Entonces así sería la función, ¿no? Entonces sería 4 veces la secante de x al cuadrado más 1. Todo eso lo elevamos a la 3 medios y después le restamos 1. Y todo ese resultado va a estar dividido entre 12. Ahí estamos, ¿no? Entonces así tienes a tu función f, ¿no? Ok, entonces la otra cuestión es que vamos a usar un método de integración. ¿Cuál? Vamos a usar regla de trapecio. Entonces, si algunos de ustedes no están familiarizados con eso, entonces les recuerdo que en Matemática 2 se estudia eso que se llama integración numérica. Entonces, vamos a poner un documento de Matemática 2, tal vez ustedes no lo recuerdan. A ver, lo tengo por acá. 1, 2, creo que es este. Sí, es este documento. Recordamos Entonces, un trabajo infinito en MATLAB que nos traumó. sí, sí, ¿verdad? Pero, o sea, ya saben que esto no te lo enseñan así con calma, así que simplemente de tanto hacerlo ya lo terminas aprendiendo. Entonces, esta es la regla de trapecio, ¿no? O sea, la regla de trapecio dice que yo puedo aproximar un integral usando, digamos, esta fórmula que está aquí en particular, pero yo puedo mejorar eso, ¿verdad? Al hacer más aplicaciones del integral. O sea, yo puedo calcular un integral que va desde A hasta B, evaluando solo la función en el punto inicial y en el punto final, dividiendo entre 2 y multiplicando ese por h. H sería el tamaño del intervalo. Y yo puedo mejorar eso mucho más porque yo puedo usar esta fórmula, ¿no? O sea, en este caso, si yo tengo un integral desde A hasta B, entonces la diferencia B menos A es h, ¿no? Perdón, la diferencia B menos A entre n es h. En este caso, la cantidad de intervalos que yo use. Y la función la tendría que evaluar en todos estos puntos, ¿no? En x1, en x2, así hasta llegar a un xn, que son puntos que están a la misma distancia, que son particiones del intervalo desde A hasta B. Entonces, eso vamos a hacer, ¿no?
vamos a evaluar la función en un primer punto, que en el punto A, y en último punto, que sería en el punto B. Para nuestro problema, como es sería A tomaría el valor de 0 y B tomaría el valor de pi cuarto. B va a valer pi cuarto. Ok. Límite inferior, límite superior. Y después lo que vamos a hacer es vamos a crear una variable x que va a ser definida de esta manera. Digamos que sea desde A hasta B. Y van a ser, digamos, n, no sé, n sería, digamos, 100. Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a dividir el intervalo de A hasta B con 100 valores, ¿no? Entonces vamos desde 0 hasta pi cuarto, tomando los 100 valores que están en el centro, digamos. ¿No? El primero sería 0, el último sería pi cuarto y todos los otros 98 que hacen falta serían puntos que están a la mitad de esto, ¿no? Y por último, vamos a evaluar una función, digamos, y en f de x, ¿no? Y eso lo que me da simplemente sería la función, ¿no? La función x versus y, que sería la función que yo quiero integrar, ¿no? Y por último, bueno, podría yo quizás ver, querer ver la gráfica de esa función, x, y, y entonces eso me va a dar la gráfica, ¿no? Vamos a ver, vamos a correr esto aquí en descargas, aquí, o sea, se va a llamar así, sin título, y corremos, pues, cambiamos. Y esa sería la gráfica, ¿no? De esa función. Básicamente, esta función, esta que está aquí en cuestión, al graficar yo x versus y, o sea, x empezando desde 0 y y va a ir hasta pi cuarto, ¿no? Entonces se va a generar, o sea, pi cuarto es más o menos, parece que es menos de 0.8, ¿no? Entonces esa sería la gráfica, ¿no? Como es una integral, lo que quiero calcular, lo que al fin de cuentas yo quiero calcular es un área, el área bajo la curva, ¿no? Entonces puedo usar esta función que en vez de darle plot, puedo darle área. Entonces básicamente esa área en azul es la que yo quiero calcular. Pero, repito, eso te lo da una integral simple. Pero como es difícil de calcular, porque tenés que integrar a ver, tendrías que integrar a esa cuestión que está ahí, ¿verdad? Entonces 0.93 nos tiene que dar esa área. Y pues vamos a llegar a aproximación de ese 0.93 por el método de integración que se llama trapecio, ¿no? Que es este que está acá. Entonces, vamos a definir quién es h. Entonces, te había dicho yo desde antes, ¿no? Esto es para la gráfica, así que la gráfica es poco relevante para el cálculo. Entonces, vamos a definir a h. Ya tenemos a y b, podemos calcular h. Entonces, h sería, en este caso, b menos a entre n, ¿no? N sería el tamaño de este intervalo, ¿no? Que yo quiero. Entonces, en este caso, digamos 100. Ya, puedo dejarlo como n aquí, entonces aquí cambiaría esto a n. ¿De acuerdo? Y por último, Profe, ¿sí? pregunta Arbel que si puede recordar la regla del trapecio. A ver, eso es lo que, justo lo que estamos haciendo, Arbel. O sea, le puse el documento ese, en cuestión. Esta es la regla de trapecio. O sea, solo es una fórmula, ¿no? Y yo lo que necesito es, pues, calcular o sea, evaluar esos valores y después encontrar esa suma. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos definiendo, o sea, de hecho ya alcanzamos a definir todos estos puntos, x1, x2, etcétera, y tenemos que encontrar ahorita h, ¿no? De hecho ya lo hicimos. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es encontrar estas funciones, ¿no? O sea, los valores de esa función y después sumarlos. Fíjate que hay unos factores 2 que van desde el centro. O sea, los extremos, el primer valor, ¿no? Y el último valor, esos no están evaluados en una función. O sea, no hay un factor 2, ¿no? Entonces, pero los otros términos sí tienen a ese factor 2. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular esa integral y, vamos a sumar a todos los valores f, lo vamos a multiplicar por 2 y después le vamos a restar los extremos porque ellos no están multiplicados por 2. Y después usamos esta fórmula que es h en medios
que es la que te permite calcular el integral y, ¿no? O aproximar el integral y. Entonces, eso justo lo tenemos ya listo por acá. Entonces, MATLAB tiene una función, se llama suma, solo que en inglés, así, sum. Entonces, suma de, básicamente, de y, se va a sumar todos los valores de y. Y por último, a ese valor de suma de, bueno, a ese valor, digamos, vamos a poner valor, le vamos a poner. Entonces, vamos a multiplicar por 2 a esa suma de y. Y después a ese mismo valor le vamos a restar. De hecho, lo puedo hacer de un solo, ahora que lo pienso. Le vamos a restar la función evaluada en A y la función evaluada en B. Entonces, básicamente, eso que nos va, o sea, y eso que estoy haciendo ahí, simplemente estoy encontrando, a ver, o sea, estoy encontrando estos valores que están por aquí, ¿no? Estos de acá, lo estoy sumando todos, multiplicando por 2, y le estoy restando el inicial y el final porque el inicial y el final no están multiplicados por 2. Así que ya en esa variable valor ya tengo todo este número. ¿Qué es lo que falta? H medios. Entonces solo sería integral igual, sería valor por H. Y ese sería el valor de la integral en cuestión. Así que corremos esto, vemos la gráfica. Bueno, la gráfica no la vemos ahora porque la oculté, pero el valor de la integral es este, ¿no? 0.9215, que en la diapositiva, ahí está, ¿no? 0.93 dice, ¿no? En la diapositiva. Posiblemente sea porque se usó una mejor aproximación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí bien podemos aumentar esto a lo bruto, digamos, no sé, 1.000.000. No sería 1.000.000, sería un poquito menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, 1.000.000. Entonces, por ejemplo, ahí con 1.000.000 de valores, entonces el valor de la integral pues tiene que mejorar, ¿no? En este caso 0.938, ¿no? Y podemos ver aquí format, ¿no? Para ver más decimales, ahí está, ¿no? 0.93, 78, 11, 59, etcétera, ¿no? Que básicamente sería aproximar numéricamente a una integral, ¿no? Este método es de los más sencillos que puede haber. Método del trapecio, ¿no? Se llama. Y fíjate que en algunas cuantas líneas, ¿no? Sin saber programar, bien se puede hacer, ¿no? Así que eso es lo que tienen, pues, jóvenes. Terminaríamos así, digamos, la unidad esta de integración múltiple. Sé que hay varias cosas que, bueno, termino aquí. Ok, decía, termino aquí la grabación para que esto no